Muy bien. Hoy vamos a ver, Dios mediante, primera y segundo libro de Samuel. Primero y segundo libro de Samuel. Antes de ir al resumen de cada uno de estos libros, quiero aclarar lo siguiente. Samuel, el profeta Samuel, no es el autor completo de estos dos libros. Lo más probable es que Samuel escribió algunas partes que se mencionan en primera de Samuel. En segundo de Samuel ya no está Samuel, porque Samuel muere en el primer libro. ¿Cómo es esto entonces de que hayan dos libros, primero y segundo de Samuel, si él murió en el primer libro, ¿no? Lo que pasa es que estos dos libros, estos dos libros se llaman primer libro y segundo libro de Samuel, no, no por decir que Samuel fue el autor, sino que Samuel, en el primer libro especialmente, ocupa un lugar protagónico. En el segundo casi no se menciona mucho a Samuel, pero Samuel juega un papel importante en el establecimiento de la monarquía. Y como primero y segundo de Samuel conformaban un solo libro en la Biblia hebrea, entonces quedó como segundo de Samuel. Realmente era un solo libro. Entonces, voy a decirlo de la manera más sencilla. Primero y segundo de Samuel en la Biblia hebrea conformaban un solo libro. Cuando la Biblia fue traducida al griego, lo que llamamos la Septuaginta, la versión de los 70, que ya les he explicado, se dividió en dos. Pero no es el autor Samuel de este libro, primero y segundo de Samuel, sino que él es el personaje central. Samuel ocupa un lugar importante en el desarrollo de la monarquía en Israel. ¿Estamos claros? Entonces estos datos, tómenlo en cuenta. Samuel lleva su nombre estos dos libros, no porque es el autor, no es el autor, sino porque él jugó un papel importante en el establecimiento de la monarquía. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al resumen de estos dos libros, quiero que leamos por un momento el relato del nacimiento y algunos detalles de la vida, especialmente del comienzo de la vida de Samuel, porque esto nos va a ayudar a entender el resto del libro, nos va a entender acerca de Samuel, ¿no? Yo creo que entendamos que Samuel fue muy importante. Samuel es considerado, y esto preste mucha atención, anótelo ahí, Samuel es considerado el último juez y el primero de los profetas, aunque el título profeta también se le aplica a Moisés. Pero es considerado uno de los primeros profetas, y él fue juez, fue profeta y fue sacerdote también. Y aquí hay algo interesante, hermanos, mire. Presten atención, porque esto es muy importante. ¿Se recuerdan que hay un principio bíblico que tiene que estar arraigado en nosotros para entender la Escritura? Y es que toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que, incluso quiero recordarles que el año pasado, en la reunión de estudio que teníamos los miércoles también, yo ya les hablé del panorama de la redención y vimos cada uno de los detalles. Así que, si quieren repasar, vean los videos del canal. Y una de las cosas que entendimos es que el Señor Jesucristo está presente en toda la Escritura, de varias maneras. Primero, el mismo Señor está presente cuando Él se aparece, lo que llamamos la preencarnación o las cristofanías o teofanías. Por ejemplo, dice que en el Edén el Señor caminaba con Adán y Eva. También dice que se aparecía el ángel de Jehová. El título El ángel de Jehová no está diciendo que el Señor sea un ángel, sino que está diciendo que Él es el enviado de Dios que se acerca al hombre. Vemos como Jacob lucha con un hombre y él dice que había luchado con Dios. Entonces vemos que el mismo Señor se aparece en el Antiguo Testamento. Pero también vemos que el Señor está en el Antiguo Testamento cuando se profetiza acerca de Él. Por ejemplo, en Génesis 3:15, cuando Dios promete enviar un descendiente de la mujer, está profetizando la venida de Cristo.
Los profetas, Isaías y los demás, especialmente Isaías, hablan de la venida del Mesías. Isaías, por ejemplo, habla de cómo el Mesías nacería en Belén, vendría de Galilea, etc. Entonces se profetiza de él. Él está presente, se profetiza, y también está presente el Señor por cosas, ceremonias o personas que por las características que tienen son un tipo de Cristo, es decir, son como algo que refleja lo que haría Cristo y lo que sería el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando tenemos los sacrificios del Antiguo Testamento, vemos que esos sacrificios anticipaban lo que sería el sacrificio de Cristo. También tenemos la fiesta de la Pascua, por ejemplo, que era el sacrificio del Cordero de la Pascua, representaba lo que iba a ser el Señor Jesucristo. El templo, también cada parte del templo, del tabernáculo, hablaba de lo que sería el Mesías. Algún rato hemos de entrar en detalle sobre eso. Los sacerdotes, y también las personas. Por ejemplo, los sacerdotes que tenían que interceder en favor del pueblo, era una representación de lo que haría Cristo por nosotros. Él es nuestro intercesor, nuestro mediador. Personas que por sus características, no es que fueran perfectas, eran hombres pecadores, porque el único que no es pecador es el Señor Jesucristo, pero por sus características reflejaban lo que sería Cristo. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a la cárcel y después llegó a ser el principal después de Faraón. Asimismo, el Señor Jesucristo fue entregado a la muerte por su propio pueblo Israel, por sus hermanos en la carne, por su pueblo Israel. Fue vendido también, como igual que José, y ahora el Señor está puesto muy en alto como el Señor de todos, ¿no? Igual que José. Y lo interesante es que Samuel, aunque Samuel fue un hombre como nosotros, pecador que fue redimido por la gracia del Señor Jesucristo en base a lo que Cristo iba a hacer en el futuro, Samuel representa, es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Samuel fue el último juez. Y cuando usted lea, y espero que usted tenga tiempo ahora o más adelante en su lectura, cuando usted lea primero de Samuel, usted va a ver que Samuel llega a ser un gobernador de Israel, no oficialmente, pero llega a ser un hombre muy respetable, por eso se le llama el último juez. A diferencia de los demás jueces que guiaron al pueblo a luchar contra los enemigos, la labor de Samuel también fue esa, guiarle, pero él, como sacerdote, fue como un líder espiritual del pueblo de Israel. Entonces fue como un gobernante, un juez. De la misma manera, el Señor Jesucristo es rey de su pueblo. Por otra parte, Samuel fue un sacerdote. Él oficiaba la adoración, él presentaba los sacrificios. Jesucristo es nuestro sacerdote. Y también Samuel fue profeta. Enseñó la palabra de Dios. También Dios le dio revelación de varias cosas que van a suceder, que el pueblo necesitaba oír. Y son estas tres cosas: juez, sacerdote y profeta, o profeta, sacerdote y juez, o gobernante. De la misma manera, el Señor Jesucristo tiene tres oficios. Él es rey, profeta y sacerdote, o sacerdote, profeta y rey. El Señor Jesucristo es nuestro sacerdote porque Él se presentó a sí mismo por nosotros en sacrificio. Es nuestro profeta porque Él es es la palabra misma de Dios. Y Él es nuestro rey, nuestro gobernante. Entonces, es importante la figura de Samuel, porque él fue clave para el establecimiento de la monarquía, pero también porque él es un tipo de Cristo. ¿Ok, hermanos? Por favor, si usted tiene pregunta, hágala con toda confianza. Y si no, a mí me gustaría mucho, ustedes saben que el problema de hacer por Zoom, que se pierde un poquito el contacto personal, de modo que en la medida que yo voy enseñando y hay algo que a usted le llega, usted ponga pulgar arriba y eso es como que estuviera diciendo amén. Y así podemos tener un poquito de interacción. Les pido que por favor me hagan caso en esto, porque para mí es muy importante cada vez que ustedes hacen pulgar arriba, porque yo sé que ustedes están ahí, porque no todos están con las cámaras. Entonces, tampoco quiero obligarle a que pongan las cámaras, no quiero ponerme pesado, pero si usted pone pulgar arriba, yo voy a saber que usted está siguiendo la enseñanza, ¿ok? ¿Ok?
A ver esos pulgares. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces vamos a leer vamos al capítulo 1 del primer libro de Samuel. Gracias por esos pulgares arriba. Salud por eso, aquí con mi buen mate. Vamos a mantenerme despierto. Si a alguien le parece raro esto, por favor, después me puede preguntar. Muy bien. Bendito el Señor que está mi hermano Víctor también ahí. Mi hermano Víctor, también mi hermano, estaba por ahí, hermano Franco, o sea, Brian de Pelileo y otros más. Así que un abrazo a usted. Si usted tiene una pregunta, por favor active su micrófono y hable. No hay problema, ¿ya? No importa la interrupción. ¿Ok? No sé si mi hermano Víctor alzó la mano, ¿quiere decir algo? ¿O solamente está saludando? Bueno. Muy buenas noches, pastor. Saludándole y no querer interrumpir, escuchándole aquí con toda la familia nada más. Amén, bendito sea el Señor, mi hermano Víctor. Saluda a todos los que estén con usted ahí. Estamos contentos de que estén con nosotros. También mi hermana María Sogue también estaba conectada ahí también y otros hermanos más. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en primero de Samuel, capítulo 1, se nos habla acerca del nacimiento de Samuel. Y esto es muy importante, es una historia hermosa. Había un hombre llamado Elcana, y aquí algo interesante, ¿no? Elcana tenía 2 mujeres. Bueno, eso nunca fue aprobado por Dios. Dios permitió, pero no era aprobado por él. Y no hay ninguna señal de que diga que esto se puede seguir haciendo. Al contrario, la palabra nos dice, algunos se ponen tristes por ahí, dice que solo el hombre debe ser marido de una sola mujer, ¿no? Eso habla de los ancianos y obviamente porque Dios quiere eso de todos. Pero este hombre tenía 2 mujeres. Acordémonos que era un tiempo de transición y todavía ellos tenían influencias paganas. Aquí vemos la gracia del Señor. Interesante, ¿no? Vimos en el libro de Ruth cómo esta familia israelita, este padre con su esposa y con sus 2 hijos, se fueron a vivir a Moab, a la tierra de los gentiles, y sus hijas y sus hijos se casaron con mujeres gentiles, lo que la palabra prohíbe en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, por favor, no unáis en yugo desigual. Y a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de Ruth. Pero también, interesante, ¿no? Que esos 3 varones murieron, ¿no? También la disciplina del Señor puede ser. Pero bueno, Elcana, perdón, tenía 2 mujeres, la una llamada Penina y la otra llamada Ana. Penina tenía hijos y Ana no. Y Penina, más encima que tenía hijos, le fastidiaba a Ana. Usted sabe que cuando las cosas no se hacen en el orden de Dios hay problemas y como Elcana tenía 2 mujeres, habían conflictos y la otra se aprovechaba que tenía hijos para amargar la vida a la otra. Pero lo interesante es que dice que Elcana con sus 2 mujeres subía a adorar a Dios, donde estaba ubicada el tabernáculo, porque no había templo todavía. Todos los años subía a adorar a Dios, a presentar los sacrificios, a presentar las ofrendas. Y él tenía un cariño especial por Ana, quizás era su preferida. Y ahí aprovechó Ana de ir y acercarse a la presencia de Dios en el tabernáculo y pedirle a Dios que le diera un hijo. Aquí hay algo interesante, dice, versículo 10, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente, o como dice la Reina Valera, derramaba su corazón. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y dice que esta mujer oraba fervientemente al Señor para que le diera un hijo, y ella hizo un voto, un compromiso con el Señor, de que si el Señor le daba un hijo, ella lo iba a dedicar para que este niño estuviera dedicado a servir al Señor. Y era tanta la forma como derramaba su corazón que el sacerdote que estaba ahí, Elí, era el sacerdote de esa época, Elí con sus hijos, cuando lo vio pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ahí ebria? Digiere tu vino. Pero ella le dice, no, Señor, sí. Ella le explica que ella no estaba ebria, sino que estaba angustiada.
Y aquí hay algo interesante, versículo 17. Elí le dice, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Y entonces ella responde, halle gracia, halle su sierva gracia ante tus ojos. Y se fue. Entonces, aquí hay algo maravilloso, hermanos. Dice que esta mujer oraba por tener un hijo. Ella sufría mucha vergüenza por no tener un hijo. Era una mujer como despreciada, como decir, Dios no le ha dado hijos. Y ella le hizo un voto al Señor que si le daba, ella lo iba a dedicar al Señor. Y qué lindo es cuando pedimos correctamente. Eso demuestra el corazón de ella, que si bien ella también honestamente quería ser librada de la aflicción y tener la bendición de tener un hijo, pero el hecho de que ella diga, quiero dedicarlo a Dios, de alguna manera muestra que el corazón de esta mujer nos muestra algo. Sabemos que no podemos conocer el corazón, solamente Dios, pero nos deja ver que ella tenía el deseo de pedirle al Señor no solo para ella, no solo pensando en ella, sino pensando en que ella podía dedicar a su hijo al Señor. Y sabe que una de las cosas que nosotros debemos entender de que todo lo que pidamos a Dios debemos pedirlo con el propósito de que sea útil para la causa de Cristo, ¿no? Cuando nosotros pensemos en algo que queremos o que necesitamos, pensemos en cómo nosotros podemos glorificar a Dios con eso. Y lo interesante es que el sacerdote le dijo que el Señor conceda tu petición. Y vamos a ver que a pesar de que Elí, el sacerdote, tenía graves pecados, especialmente sus hijos, Dios igual escucha la oración de su siervo y toma en cuenta las palabras de este siervo y le concede la petición a esta mujer. Y entonces dice que, versículo 19, a la mañana siguiente se levantaron bien temprano y adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y Samuel, puede anotarlo usted en su Biblia. Mire, yo tengo aquí mi Biblia, al ladito de Samuel, ahí tengo anotado el significado. El significado de la palabra Samuel, del nombre de Samuel, es oído por Dios. Oído por Dios. O también algunos dicen pedido a Dios. Ahí tenemos ahí a la familia Lozada que tiene al Samuelito. Eso es lo que significa el nombre Samuel, oído por Dios. Entonces, dice que finalmente Dios concedió la petición y le dio este hijo. ¿Y qué hizo Ana? Ana dedicó este hijo a Dios. Ella fue donde el sacerdote lo presentó el sacrificio que había que dar por cada hijo que nacía, y entonces quedó de acuerdo en que ella iba a criar, y mire lo interesante, y esto es algo un poco duro, pero aquí vemos el corazón de esta mujer, que ella se comprometió a criar a su hijo hasta que fuera destetado, es decir, hasta que el niño dejara de amamantar, ¿ya? Cuando ya no dependiera de ella, ahí ella lo iba a llevar y lo iba a dejar en el tabernáculo para que de ahora en adelante él viviera ahí y sirviera al Señor. Yo no sé cómo es el corazón de una madre, pero como padre le puedo decir que eso sería muy difícil de hacer. Tener que dejar, y ojo que era tanta la distancia que después de eso dice que Ana iba a verlo una vez al año a su hijo. Una vez al año, y cada vez que iba le llevaba una túnica, le llevaba ropa, le llevaba alimentos que iba a dar al tabernáculo, y le llevaba una ropa especial que ella le hacía cada año. Una vez al año le veía a su hijo. Imagínense. ¿Y sabe qué? Este acto puede haber sido bien doloroso, pero fue lo que sí, el Señor le guió a hacer a esta mujer. Pero hermanos, este Samuel, que fue un niño dedicado al Señor, llegó a ser uno de los grandes profetas, sacerdotes y jueces de Israel. Figura de Cristo. Y él ayudó al establecimiento de la monarquía. Él ungió a los dos primeros reyes, Saúl y David. La palabra, si nosotros vamos más adelante, vemos que Dios levanta a Samuel en lugar de Elí. Elí era el sacerdote, pero tenía un problema. Tenía dos hijos que eran corruptos.
Eran hombres verdaderamente malos que se aprovechaban de la gente. Estos dos hijos de Elí robaban de los sacrificios de la gente para ellos. Les ponían carga. Ellos eran hombres que estaban abiertamente desobedeciendo la palabra, aprovechándose. Y finalmente, cuando Samuel era un jovencito, Dios le llama a Samuel 3 veces. Cuando le dice, mientras estaba durmiendo, Samuel le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel no había escuchado nunca la voz de Dios, así que él va corriendo donde el sacerdote Elí y le dice, ¿qué quiere? Y ahí entonces, después de varias veces, el sacerdote Elí le dice, realmente el que te está llamando es Dios. Así que la próxima vez, cuando te escuches tu voz llamando tu nombre, dile, habla que tu siervo oye. Señor, habla que tu siervo oye. Y finalmente, bueno, la última vez le llama Dios, Samuel, Samuel, y Samuel responde, Señor, habla que tu siervo oye, y ahí Dios le dice a Samuel que va a ejecutar un juicio sobre el sacerdote Elí, y que iban a morir sus 2 hijos y iba a morir él también. Finalmente eso ocurrió. ¿Y sabe lo que ocurrió? Es que Samuel llegó a ser el gran sacerdote. Mire lo que dice más adelante, capítulo 3, versículo 19. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguno de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces dice que Dios estaba de tal manera con Samuel que todo Israel se dio cuenta que Samuel era un profeta que había sido confirmado por Dios. Este fue el nacimiento y este fue el inicio de Samuel. ¿Cómo comenzó? Siendo hijo de una mujer que clamó y oró al Señor. Una mujer que había sufrido vergüenza y que no tenía hijos, pero ella le pidió al Señor y ella lo dedicó a Dios. Este es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Dedicarlos al Señor. A lo mejor algunos ya tenemos la bendición de tener hijos, otros no. Los que ya tenemos hijos, igual debemos orar por ellos y derramar nuestro corazón para que no se aparten del Señor y creer cosas grandes de Dios. No le pidamos cosas pequeñas. Pidámosle que nuestros hijos, que nuestras hijas sean personas así como Samuel, que estén dedicados a Dios y que Dios esté con ellos, de tal manera que sea evidente. ¿Me comprende? Hermanos, debemos pedirle grandes cosas al Señor. Sería una ofensa pedirle poquito al Señor. Oh, Señor, te pido que me conformo, Señor, con que mis hijos terminen la universidad. No, pídale al Señor que sus hijos estén consagrados en lo que sea que Dios tenga para ellos. No todos tienen que estar dedicados 100% a la obra de Dios, pero sí, algunos sí puede Dios llamarle a eso. Pero que honren al Señor y que vivan consagrados. Amén. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos conmigo o no? ¿Sí? Ok. Muy bien. No se olviden de los pulgares arriba. Ok. Entonces, vamos a ir al resumen del primer libro de Samuel. Ok. Gracias por esos pulgares arriba. Muy bien, ya tenemos la vista previa. Aquí, digo, tenemos la... Sí pueden ver, ¿no? El apunte. Ok. Muy bien, entonces, este libro primero y segundo de Samuel lleva el nombre del profeta Samuel. No que él sea el autor, sino que él es el personaje principal. ¿Ok? De este Samuel es muy importante y el primer libro de Samuel dice, este libro recibe su nombre por el personaje clave en su narración. Al principio la Biblia hebrea no dividía esta narración en 2 libros, primero y segundo de Samuel, era un solo libro. Y la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, y la Vulgata, que es la versión latina, dividieron este libro en 2. Muy bien. Desde ahí, las Biblias, incluso la Biblia hebrea, también han hecho esta división. El autor, como se sabe, no es Samuel. Quizás él escribió algunas partes
algunas partes solo del primer libro de Samuel, algunas partes. Pero realmente él no fue el autor. Algunos creen que fue Abiatar, especialmente Abiatar, que dice, escribió gran parte de primero y segundo de Samuel, especialmente las partes que describen la vida de la corte de David. Abiatar estaba íntimamente ligado a David, por eso piensan que pudo haber sido Abiatar. Pero realmente, hermanos, no se sabe quién lo escribió. No se sabe quién escribió primero y segundo de Samuel. El contenido. El contenido. Primero de Samuel continúa la historia de Israel desde el periodo de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía con Saúl. El principal personaje y probablemente el autor de esta primera sección del libro de Samuel, el último juez de Israel y el primero de los profetas. Como le digo, a lo mejor Samuel fue el autor de la primera parte del libro. Después a lo mejor se le añadió, ¿no?, con la guía del Señor, ¿no? Los libros de Samuel recalcan que Dios gobierna la vida de los hombres y naciones. En juicio y bendición de Dios, obra para preparar a su pueblo para la venida del Mesías. Muchos subtemas giran alrededor de este, por ejemplo, el llamamiento de Dios al niño Samuel y su revelación del juicio venidero. Continúa el tema del esfuerzo de Dios para redimir a una nación rebelde. La subida y caída del rey Saúl ilustra cómo la nación se había alejado de Dios. El rechazo final de Dios a Saúl fue una advertencia de la lamentable suerte de Israel si continuaba rebelándose. Bueno, ahora voy a explicar con palabras más sencillas. Primero de Samuel comienza hablándonos la historia de Samuel, cómo Dios levantó a este profeta. La segunda parte de este libro habla del establecimiento de Saúl como el primer rey. Vemos cómo el pueblo de Israel pide un rey y esto molesta a Dios. ¿Sabe por qué molesta a Dios? Porque Dios quería que ellos fueran una nación totalmente gobernada por él. Totalmente gobernada por él. Hermanos, miren, acordémonos que estamos en el antiguo pacto. Y aunque en el Nuevo Testamento todavía no somos perfectos nosotros, pero el antiguo pacto mostraba la imperfección para poder preparar el camino para el Mesías. El antiguo pacto nos muestra una nación donde Dios quería que todos fueran sacerdotes, pero ellos al final por el pecado estableció solo a los levitas como sacerdotes. Quería una nación donde Dios fuera el que gobernaba, pero ellos piden un rey. Pero en el nuevo pacto nos muestra que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, somos todos sacerdotes y Cristo es nuestro rey. Entonces, en el primer libro de Samuel, la primera parte entonces habla de la vida de Samuel como el profeta que Dios levanta, y cómo Samuel, y la segunda parte, el establecimiento de Saúl. El pueblo pide un rey. Entonces Dios les dice, les voy a dar en castigo a un mal rey. Porque el rey Saúl fue un mal rey. Un rey que no era guiado por el Señor. Si bien Saúl fue ungido como rey por Samuel, y Saúl recibió el poder de Dios, porque cuando Saúl es ungido como rey, inmediatamente el Espíritu vino sobre él y comenzó a profetizar. Pero después Saúl deja de ser guiado por Dios y se deja llevar por su propio impulso. Y Dios lo desecha como rey. Esta fue una manera en que Dios castigó a la nación de Israel. ¿Y sabe qué? Esto nos habla también de que de alguna manera muchos teólogos y muchos predicadores, conocedores de las Escrituras, ven que una de las maneras que vemos en la palabra, una de las maneras en que Dios juzga o envía un juicio sobre sus naciones es dándoles malos gobernantes. Dándoles malos gobernantes. Lamentablemente creo que eso es lo que hemos sufrido en Latinoamérica. Ha costado tener buenos gobernantes. Han habido algunos buenos que han hecho cosas buenas, pero realmente, hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos dé buenos gobernantes. Y una de las cosas que yo creo que nuestros países necesitan es que se viva el cristianismo en las reglas de Dios y no de los hombres.
Hay mucho pecado en las iglesias, mucha corrupción. El hombre ocupa el lugar central y Dios ha dejado de ser lo más importante. Hay mucho desorden, hay mucha desobediencia de los creyentes. Muchos creyentes están viviendo vida sí, igual al mundo, no hay mucha diferencia. Por eso que Dios no nos bendice muchas veces por eso. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a la palabra, hermanos. Ser estrictos en esto y tomarnos en serio nuestra fe. Y entonces, el primer libro de Samuel termina con Dios desechando a Saúl y empieza de a poquito a levantar a David. Y finalmente termina el libro de Primera de Samuel con la muerte de Saúl. Entonces podemos resumir el libro de Primera de Samuel, podríamos decir como que comienza con la historia de Samuel, que es levantado como el gran profeta de Israel, y el establecimiento de Saúl como rey, y termina con la muerte la muerte de Saúl. La muerte de Saúl. Esta es la primera parte, que es el libro de Primero de Samuel. Ok. En este primer libro de Samuel también se muestra el relato cuando muere Samuel. De modo que en el segundo libro de Samuel ya está muerto. Pero ¿por qué sigue llevando el nombre de Primero Samuel? Es que era un solo libro antes. Era un solo libro. Era un solo libro. Entonces, como se dividió para no hacer otro libro, se siguió llamando Segundo de Samuel. Muy bien. Hasta aquí lo que tiene que ver con primer libro de Samuel. Vamos entonces a mirar brevemente un gráfico que quiero compartirles. Permítanme un segundo. Muy bien. ¿Pueden ver ahí, no? Muy bien. Primero de Samuel. El tema. Dios exalta a los que le siguen de corazón y humilla a los que no lo hacen. Dios exalta a los que le siguen de corazón y humilla a los que no lo hacen. Esto lo vemos en dos maneras. Dios exalta a Dios exalta a Samuel, pero humilla al sacerdote Elí. El sacerdote Elí, y no tanto él, sino sus hijos, y él también es responsable por sus hijos, no siguen al Señor. Tienen corrupción. Y entonces Dios los humilla, Dios los desecha. Pero Dios exalta a Samuel. Por otra parte, el rey Saúl se aparta de la voluntad de Dios. Se toma atribuciones que no le corresponden. Él era gobernante. Y cuando tenían que pelear, por la impaciencia de que no venía Samuel a hacer el sacrificio, el mismo Saúl va y toma el cordero y hace el sacrificio, y Dios le desecha por esa desobediencia. Y muchas otras más. No respetó el orden, y entonces desechado por todo, y muchas cosas más, era terrible. Pero levanta a David, un rey conforme a su corazón. Por un lado, Dios castiga al pueblo dándoles a Saúl, pero Dios tiene misericordia y le da el mejor rey que tuvieron en Israel, que fue el rey David. Aún con sus fallas y con sus imperfecciones, tenía un corazón humilde que se arrepentía, a diferencia de Saúl. El contexto. Originalmente parte de un solo libro, junto con Segundo de Samuel. El texto narra eventos de la juventud de Samuel a través del reinado de Saúl y hasta la muerte de Saúl. Entonces, narra la juventud, el nacimiento y la juventud de Samuel, el reinado de Saúl y la muerte de Saúl, ¿ok? La vida de Samuel, el reinado de Saúl y la muerte de Saúl. Aquí están algunos lugares que se mencionan, que ustedes también pueden ver en sus Biblias si es que tienen mapa, ¿ok? Vamos a situarnos en la línea de tiempo. Más o menos en el año 1100 antes de Cristo nace Samuel. En el 1100. En el 1050, acordémonos que estamos en retroceso, ¿no? Se contaban los años al revés. En el 1050, 50 años después, nace, Saúl es hecho rey.
Y en el 1041 nace David. David nace. Despuésito de David era mucho más joven que Saúl. Era un muchacho comparado con el rey Saúl. Cuando Dios lo llama, ¿no? Porque David nació ya en el reinado de Saúl. En el 1011, Saúl muere y David es hecho rey de Judá, solo de la tribu de Judá. Y en el 1004, David es hecho rey de Israel. ¿Ok, hermanos? Entonces, más o menos, la historia de primero y también de segundo de Samuel narra, bueno, de primera de Samuel, narra desde el año 1100 hasta el año 1011 antes de Cristo. Desde el 1100 hasta el 1011 antes de Cristo. Este es un bosquejo más o menos. Dios llama a Samuel para ser juez, después Dios llama a Saúl para ser rey, después Dios rechaza a Saúl como rey, en cuarto y última división, Dios llama a David para ser rey. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Si alguno de ustedes quiere estos gráficos, yo le puedo enviar. Usted me puede, el material que usted necesite, hermano o hermana, me pide nomás, yo le mando. Muy bien. Vamos entonces ahora al segundo libro de Samuel. Entonces, el segundo libro de Samuel es la continuación. Si pueden ver ahí, ¿no es cierto? Acordémonos que originalmente era un solo libro. Algunas versiones bíblicas antiguas llaman a este libro Segunda de Reyes, porque es el segundo libro sobre los reyes de Israel. Aunque después en el libro de Primero y Segundo de Reyes se relata también la vida de los reyes, ¿no? Bueno, más adelante los publicistas asignaron el nombre de Samuel a este libro, porque este personaje jugó un papel muy importante en el establecimiento de la monarquía de Israel. El autor, el libro no menciona a su autor, puede haber sido escrito por algún escriba en la corte del rey Salomón o incluso más tarde. Mire, nunca nos tenemos que olvidar de que Primero y Segundo de Samuel realmente es un solo libro. Entonces yo creo que lo más probable es que fue escrito por varias personas. Fue escrito por varias personas. El contenido de Segundo de Samuel empieza relatando cómo los hombres de David exterminaron a la familia de Saúl, despejando el camino para que David reinara sobre Israel. Describe el reinado de David muy objetivamente, mostrando tanto sus puntos fuertes como sus debilidades. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el libro de Segundo de Samuel se concentra en el reinado de David, en el establecimiento del reinado de David hasta el fin de los días de David. El segundo libro de Samuel parte desde la muerte de Saúl hasta los últimos días de David. Entonces, aquí vemos entonces que el tema central del segundo libro de Samuel es el reinado de David, mostrando cómo él reinó. Y aquí hay algo interesante, ¿no? El relato es imparcial, nos muestra a David tal como era. Nos muestra las virtudes de David como los pecados de él. ¿Sabe qué? Aquí hay algo interesante, hay una diferencia muy grande entre David y Saúl. Pero los dos cometieron pecados graves. Pero ¿sabe la diferencia? Es que David tenía un corazón humilde, él se arrepentía. Y él realmente amaba al Señor. La diferencia no está, hermanos, en lo perfecto que podamos hacer, que podamos ser, porque todos somos imperfectos. Todos estamos en un proceso de santificación. Lo importante es tener un corazón que ame al Señor, que seamos humildes al Señor, que confesemos al Señor. A lo mejor quizás los demás no lo pueden notar, porque nadie puede ver nuestro corazón. Pero nosotros podemos saber si realmente podemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón para ver si realmente somos humildes ante Él. Y algo maravilloso que uno ve en el libro de Segundo de Samuel es que David no fue un hombre perfecto. Cometió pecados graves, cometió adulterio, mandó a matar a la esposa de un hombre con la cual cometió adulterio. También vemos la tristeza de que los hijos de David también, por causa del pecado de su padre, se apartaron de Dios algunos y cometieron pecados horribles. Pero así también Dios le dio a Salomón, que tampoco fue perfecto, pero fue un gran rey de Israel, ¿no? Entonces, el segundo libro de Samuel se concentra en el reinado de David. Si usted dice ya, a ver, muy bien, la vida de David, segundo de Samuel.
Ahí puede verte la vida de David. Vamos a ver el gráfico de aquí vamos a buscar aquí. Espérenme un ratito. Voy a aquí a compartir pantalla, pero primero voy a ir acá. Entonces vamos a ver este gráfico de la vida del libro de segundo de Samuel. Vamos a ver que se abra. Ok, muy bien. Aquí tenemos entonces segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, el tema, Dios es lo mismo. Dios exalta a los que le siguen de corazón y humilla a los que no lo hacen. El tema es el mismo porque realmente es el mismo libro, no se olvide. Contexto. Originalmente parte de un libro junto con Primero de Samuel. El texto narra eventos desde la muerte de Saúl hasta los últimos años del reinado de David. Entonces, acordémonos, Primero de Samuel habla desde el nacimiento de Samuel, después pasa por el reinado de Saúl y termina con la muerte de Saúl. Segundo de Samuel comienza desde la muerte de Saúl hasta el establecimiento de David como rey y los últimos días de David. ¿Ok? Ok. Muy bien. Aquí están algunos lugares que se mencionan. Después tenemos la cronología. David nace en el 1041 antes de Cristo, imagínense. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, un salmo de David, acordémonos que los salmos fueron escritos en diferentes épocas. Cuando en la Biblia dice Salmo de David, más o menos por el 1040, 1030, por ahí. 1000 y algo antes de Cristo. Entonces en 1041 nace David. En el 1012 David vive entre los filisteos. Acuérdense que David escapa de Saúl y se va a vivir con los filisteos un tiempo, con los enemigos. Después Saúl muere y David es hecho rey de Judá en 1011. Pero solo Judá la reconoció como rey. Ojo, miren, aquí David cuando comienza su reinado fue ungido por Samuel, pero solo la tribu de Judá la reconoció como rey. Después en el 1004, recién ahí, todo Israel le reconoce como rey. Y finalmente David muere en el año 971. Pues imagínense, estos eventos ocurrieron 900 y algo, 1000 años antes de Cristo. Entonces, nosotros tenemos, la Biblia es un libro que, como he dicho anteriormente, narra, fue escrito alrededor de 1600 años, pero narra eventos de muchos, muchos miles de años. Ok. Bosquejo. Primeramente, David reina sobre Judá. Después se habla del reino de David sobre Israel. Después tenemos David de las consecuencias de sus pecados, de su adulterio con Betsabé y la desobediencia de sus hijos. Y en cuarto y último lugar tenemos la conclusión del reinado de David. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a resumir. Primero y segundo de Samuel originalmente conformaban un solo libro. Lleva el nombre de Samuel no por decir que él, no por querer atribuirle a él como autor del libro, sino porque él es el personaje principal. Lo más probable es que fue escrito por varias personas. Primero de Samuel comienza narrando el nacimiento de Samuel como el gran profeta de Israel. En la mitad tenemos, en la tercera parte tenemos el establecimiento de Saúl como rey y termina con la muerte de Saúl, quien es desechado por Dios. En el segundo libro de Samuel comienza con la muerte de Saúl, el reinado de David y termina con los últimos días de David. ¿Ok? El tema principal, como bien lo decían esos gráficos, es cómo Dios cómo Dios levanta a los que le honran y humilla a los que le desprecian. Vemos un contraste entre Samuel y Elí. Elí fue un mal sacerdote, un mal padre, y Dios lo desecha y levanta a Samuel y llegó a ser un profeta intachable delante de Dios. Tenemos un contraste en estos dos libros de Saúl con David. Tenemos contrastes, pero también tenemos algunas semejanzas. Los dos fueron hombres que pecaron gravemente, pero tenemos a Saúl como un hombre orgulloso,
un hombre que realmente no amaba al Señor, y encontramos a David como un hombre que a pesar de su pecado se humillaba y realmente, realmente él amaba al Señor. Vemos en estos dos libros que las malas decisiones y los pecados de los padres afectan a los hijos. Elí no supo guiar a sus hijos y sus hijos fueron corruptos, fueron sacerdotes corruptos. Se acostaban con mujeres en el tabernáculo, hacían cosas horribles y fueron desechados y murieron. Por otro lado, David, aunque fue un buen rey, también cometió pecados graves cuando cometió adulterio con Betsabé. La consecuencia de ese gran pecado fue que sus hijos también, muchos de sus hijos también se pervirtieron. Vemos aquí la gracia del Señor también, que utilizó a David a pesar de su pecado. Vemos en vemos en Samuel un tipo de Cristo, porque él fue juez, sacerdote y profeta, sacerdote y juez, profeta, sacerdote y juez. Y Cristo es profeta, sacerdote y rey, ¿no es cierto? Vemos también, y algo que vamos a ver también cuando veamos el libro de los reyes, que siempre cuando se habla de los gobernantes, nos muestra las imperfecciones de ellos para mostrarnos que el único gobernante perfecto es el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Vamos a terminar puntualmente.